este tema, estudiándolo, entendía que la familia, usted que está tomando apuntes, está diseñada y tiene un propósito. El diseño de la familia, el propósito que encuentro es que refleje la presencia de Dios. La familia está diseñada para reflejar a Dios, la presencia de Dios. O sea, en la familia está tan bien estructurada que está estructurada de tal manera en que podemos reflejar el amor de Dios allí, ¿sí? Podemos reflejar el carácter de Dios. Y también en la familia y con ese diseño podemos encontrar el propósito de Dios para con nosotros. Vuelvo y repito, sí, allí la familia está diseñada para reflejar la presencia de Dios, el amor de Dios, el carácter de Dios y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. El Salmo capítulo 128, vaya a Salmos capítulo 128, los primeros 4 versículos. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Préstele mucha atención. Que anda en sus caminos. Y es bienaventurado, ¿verdad? Todo habla de la bendición. Es dos veces bendecido el hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Dice el 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿A quién? ¿A quién? No, al hombre que teme a Dios, a Jehová y que anda en sus caminos. O sea, está hablando, no se me adelanten porque estamos en el texto, espero que me sigan allí, pero el versículo 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. El 2 dice, cuando comiere de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea, a esa persona que teme a Dios y que anda en sus caminos, aquí vuelve y habla y dice que cuando comiere del fruto de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Ahora, el verso 3 sigue hablando de las bendiciones de Dios y dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, verso 4, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos quieren esas bendiciones? Regularmente nos gusta mucho hablar de las bendiciones, pero note que todo esto parte desde el versículo 1. Sí, hay una condición, casi que podríamos decir, o podemos decir, no casi, podemos decir, que si la persona no está dentro de los que temen a Jehová y andan en sus caminos, lo demás no aplica. ¿Estamos de acuerdo? No aplica para él. Por esto, ahora está hablando de la persona que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Es una persona entregada al Señor. Y note que la persona entregada al Señor, Dios habla de una familia bendecida. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es allí casualidad que el Señor habla de una bendición y pone allí, establece de una vez sus hijos, su esposa, porque el propósito del Señor para todo hombre que camina de la mano de Él es con su familia. No es con él solo. Por eso siempre miramos que incluye, esto está en los salmos, ¿no? Hace parte de un salmo.
Sin embargo, esto es inspiración del Señor, pero en el Nuevo Testamento vemos que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tú y quién más? Tu familia. ¿Sí? Y luego de decirle eso a este hombre, fueron a la casa de él, allí en el libro de Hechos, y dice que fueron bautizados y creyeron él con toda su familia, su casa. Por lo tanto, el Señor tiene un propósito, no es casualidad y no es allí. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros y con nuestras familias. Amén. Ahora, la bendición, y miramos aquí con respecto a lo que acabamos de hablar, la bendición familiar comienza con el temor al Señor. ¿Y por qué hago esta pausa? Para que usted lo mastique. ¿Sí? Note que esto no es otra cosa, por eso Josué dijo algo bien interesante. Josué dijo, yo no sé qué van a hacer todos ustedes, le dice al pueblo de Israel en un momento, Josué siendo el juez de Israel, le dice a todo el pueblo, no sé ustedes qué van a hacer, si van a servir a Dios, si van a servir a los Baales, a los ídolos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Entonces, esto es algo bien interesante porque la bendición familiar comienza con el temor del Señor o el temor al Señor, ¿sí? ¿Qué es el temor al Señor realmente? Y el temor al Señor es una entrega completa, total, a la voluntad de Dios. Esto tiene que ver el temor al Señor, una entrega completa a la voluntad de Dios. No es miedo a Dios, es una entrega a la voluntad de Dios. ¿Sí? La persona que teme al Señor, la persona temerosa de Dios, es esa persona que deja su voluntad allí a los pies de Dios y dice, Señor, hágase tu voluntad, y la hace. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y es esa persona que día a día anda en los caminos del Señor. El Salmo capítulo 34, versículo 11. Salmos 34, 11. Habla el salmista David y dice, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. O sea, note esto y está hablando. Note que la bendición comienza en una persona temerosa de Dios y hace la promesa y dice, el hombre que teme a Jehová, sus hijos serán benditos, su esposa será bendito. Pero no es una cuestión automática, ¿no? No es que el hombre es temeroso de Dios y camina en los caminos del Señor, pero deja a sus hijos tomar la decisión que quieran. Hoy hay mucha concepto que encontramos padres diciendo, pues que mi hijo tome la decisión que quiera. He hablado con algunos padres, hay un niño en especial que viene aquí a la iglesia solito, lo he extrañado estos días, y he hablado con la mamá y le he dicho, ¿y por qué no lo acompañas? No, él tomó la decisión de ser cristiano, pero yo no soy cristiano, yo soy de otra religión, pero yo permito que él tome la decisión de seguir la religión que él quiera, y el niño tiene 9 años. Pero note que la palabra del Señor está hablando y esta es una responsabilidad. El hombre que teme al Señor es un hombre que también le dice a sus hijos, vengan que yo les voy a implantar el temor de Jehová. Note el versículo, vengan hijos y el temor de Jehová os enseñaré. O sea, la bendición familiar es una tarea también que tenemos hombres temerosos de Dios, o sea, nuestra tarea es ser hombres y mujeres temerosos de Dios, que caminan
en la voluntad de Dios, que someten su vida a la voluntad del Señor. Pero además que someten la voluntad al Señor, también transmiten la voluntad del Señor en sus hijos. Allí comienza una familia bendecida o una familia en bendición. Cuando hay temor a Dios, formar nuestra familia conforme al diseño de Dios es nuestro propósito. Esto es muy importante. Nosotros como iglesia no podemos o no debemos estar comprometidos y en el tema solamente económico, laboral, y olvidarnos de lo espiritual. Esto debe ir a la par. Es una tarea que se debe hacer a diario, esa tarea de trabajar, sí, pero también trabajar en la parte espiritual, en el diseño de Dios con la familia. ¿Qué diseñó Dios para su familia? ¿Qué diseño hay del Señor en el ámbito matrimonial como pareja? ¿Qué diseño hay de Dios en el ámbito educacional con los hijos? ¿Sí? ¿Qué diseño hay de Dios con cada una de las personas y en cada una de las áreas familiares? ¿Sabe que la palabra de Dios habla de todo? De absolutamente todo. No vamos a puntualizar en nada, pero sí vamos a mirar varias cosas. ¿Sí? Y esto es importante. Cuando hay temor a Dios, cuando somos temerosos de Dios, también tenemos ese propósito de enfocar nuestra familia en el diseño y el propósito de Dios. Ahora, cuando no hay temor a Dios, pues se hará un diseño diferente de familia, ¿no? Esto es cierto. Por eso vemos personas tomando unas actitudes diferentes dentro de lo que es la pareja, como es el trato y la crianza con los hijos. Inclusive hay muchísimas maneras hoy de criar a los hijos y hay muchas personas aún dentro de las iglesias que se enfrentan con la voluntad de Dios con respecto a la educación con los hijos o al trato entre esposos o la función de cada uno como pareja, y se distorsionan. Y muchos dicen, así estamos, así hizo mi papá, así fue mi mamá, así fuimos todos nosotros, yo no le veo nada de malo. Y entonces dejan la palabra de Dios o la voluntad y el propósito de Dios como estructuró el hogar, la familia, y la manejan a su forma. Si esto sucede, aquí hay ya algo faltante con respecto al temor a Dios. Todos están tan callados, pero espero que estemos meditando. Amén. Vuelvo y explico. Cuando no hay temor a Dios, se hará un diseño diferente y siempre será equivocado, un diseño de familia diferente a lo que Dios estructuró. Dios diseñó la familia para formar el carácter y reflejar el amor de Cristo en la tierra. Para eso diseñó el Señor la familia, y vamos a mirarlo, para formar en nosotros el carácter y reflejar el amor de Cristo. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 26, todos lo conocemos. Génesis 1:26. Y dice, entonces dijo Dios, no lo encontramos, pero yo lo leo acá. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es importante. Yo sé que todos conocen este texto, estoy seguro. Pero volvámoslo a leer con este enfoque, porque el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra
imagen conforme a nuestra semejanza. El Señor nos dio cualidades que son, solo la tenemos los seres humanos y son propias de Dios. ¿Sí? Esto es importante y no vamos a entrar a verificar cada una de ellas, pero son propias, la capacidad de razonar, la capacidad de amar. Todo esto hace parte de lo que Dios puso en nosotros, de Él. Pero no solamente pone esto, sino que Dios nos diseña la familia para gobernar sobre la tierra. Mire lo que dice: y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Note esto bien interesante. Dios gobierna sobre todo, ¿no? Pero cuando crea al hombre, lo pone, le da unas cualidades de Dios, de Él mismo, y pone al hombre a gobernar sobre la tierra. No somos dioses, pero ante la naturaleza es como si lo fuéramos. En la tierra es como si lo fuéramos. ¿Sí? Porque Dios puso en nosotros ese llamado, y esto lo hizo a través de la familia. ¿Sí? Estableció al hombre y a la mujer para que señoreasen sobre todas las cosas. El Señor es Señor de todo, pero nos puso como señores de la tierra, y ese era el propósito del Señor cuando creó al hombre y a la mujer. Y cuando crea al hombre y a la mujer, también establece unos roles claros para la familia. Diga conmigo, roles. ¿Sí saben cuál es el rol del hombre en la familia? Establecido por Dios. ¿Cuál es el rol de la mujer establecido por Dios para la familia? Regularmente se busca mucho culpable del por qué la desintegración familiar, por qué la crianza equivocada o mala crianza de los hijos, y se culpa regularmente gobiernos, faltas de oportunidades económicas, muchas otras cosas. ¿Sabe que no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entre más lo miro bíblicamente, más me doy cuenta que la problemática de la desintegración social, de la problemática de los hijos y todo esto, no es la sociedad en sí, sino cómo se está estructurando la familia, y se están alejando cada día más de lo que el Señor estableció para el funcionamiento de la familia. Ahora, nosotros miramos en Génesis capítulo 3, versículo 19, y dije que no voy a puntualizar, de aquí podríamos sacar, yo creo que unas 30 enseñanzas, que puede ser una, ¿no? El hombre como proveedor. Génesis 3:19 dice, le habla Dios a Jehová, a Adán, y le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Sí? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero note que el Señor le habla a Adán y le dice: con el sudor de tu rostro. ¿Alguno ha hecho eso? ¿Hay algún varón aquí que haya hecho eso y se sacuda el sudor? ¿Sí? Note que el Señor no le dice eso a la mujer. ¿A quién le dice eso? Al hombre. No vayan a pelear conmigo. ¿De acuerdo? Pero el Señor estructuró y estableció así el hogar. Sí, la familia. Ahora, en primera de Timoteo capítulo 1, que sí quiero mirar allí ese texto, versículo 5,
Pero en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Léelo con mucha atención. Y dice, porque si alguno no provee para los suyos, y está hablando de hombre, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Note que aquí está establecido desde el principio, estábamos hablando en Génesis, ahora estamos hablando en el Nuevo Testamento con la carta del apóstol Pablo a Timoteo enseñando sobre esto, y el apóstol Pablo lo está diciendo claramente que esa es es una tarea asignada al hombre que nunca termina. ¿De acuerdo? El proveer. Ahora, la mujer también el Señor le dio un diseño. Y miramos en Génesis, aunque no lo tenía allí, no lo tengo, pero habla de dar a luz los hijos. Y en Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14, versículo 1, la primera parte, allí encontramos: dice, la mujer sabia edifica su casa. Ayer hablaba con una persona que me encontré en un banco haciendo una fila y me saludó: don Miguel, ¿cómo está? Y me dijo algo bien interesante. Me dijo, no, pues ahí siempre no me he podido reponer de la muerte de mi esposa. Y yo le dije, don fulano, ¿y se murió su esposa? Dijo, don Miguel, ya hace varios años falleció mi esposa. No nos habíamos vuelto a ver hace varios años. Y le dije, ¿verdad? ¿Y sus hijos cómo están? Y dice, muy poco vienen, muy poco me buscan, porque realmente la que forma el hogar es la mujer. Y no es cristiano. Pero los resultados, lo que sucede, muestra la verdad. Y por eso la palabra del Señor dice, la mujer sabia edifica su casa. Somos un equipo. No es que seamos menos, yo no me siento menos, pero es una realidad. Yo llego a mi casa y cuando mi esposa no está, esa bendita casa está sola. No sé si les pasa lo mismo. ¿Sí? Y llega mi esposa y llena la casa. ¿Mm? Y es que esto es más que una cuestión netamente psicológica. Esto es es un asunto de la voluntad de Dios y es un tema totalmente espiritual. ¿Por qué? Porque así está diseñado y establecido por Dios. El mundo ha logrado arrastrar y cambiar el concepto. Sin embargo, nosotros no podemos dejarnos llevar de estos conceptos. Note que Dios diseñó la familia de una manera clara. ¿Y por qué lo hizo? Porque el Señor quiere que su presencia sea reflejada, su voluntad sea reflejado allí en la familia. Tercero, la unidad. Importante el tema de la unidad, ¿no? El libro de Marcos capítulo 3 versículo 25 el Señor habla mucho con respecto a la unidad. Y aunque el Señor está hablando allí de asuntos espirituales, lo lleva al ámbito familiar y dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea, una casa dividida no va a prosperar.
y habla sobre la necesidad de la unidad. Diga conmigo, unidad. ¿Sabe? En una casa donde hay temor de Dios, el temor a Dios, se debe procurar muchísimo la unidad. ¿Se debe procurar qué? La unidad. Es muy importante. ¿Quién dijo amén? La unidad en el hogar. Y se debe procurar la unidad. Note que la naturaleza lo enseña. Hace unos días, mi esposa estábamos, mira, ahí en la casa donde vivimos, estaba mirando unos pajaritos y dice, ay, le dio una florecita y después le dio unos picos el pajarito a la pajarita. Y ella se romantiza con eso. Y sí, y los dos sacaban pajita y cogían y se metían allá y organizando su nido para poner allí y traer sus hijos, ¿no? Y luego los vemos en unidad, uno allá calentando y el otro llevando, ¿no? Y luego cuando ya está grandecito en unidad lo sacan a ponerlo a volar. La naturaleza nos enseña mucho porque allí está, en la naturaleza se ve el propósito de Dios y en el hogar no es diferente. Y la unidad es muy importante, por eso el Señor desde el principio, la palabra del Señor menciona y el Señor lo afirma, aunque lo dijo Adán en Génesis capítulo 2 versículo 24, vamos allí, Génesis 2, 24, que todos también lo conocemos, pero encontramos allí que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hay algo bien interesante que es que en el original habla de la palabra un uno. Usted encuentra, yo encontraba la interlineal, que es la Biblia original, la que define las palabras originales, habla y dice que la palabra unidad o una sola carne usa la palabra ekhat, que es K de kilo, J-A-D, ekhat, que significa una unidad en la pluralidad de personas. ¿Sí? Y el Señor habla en su palabra que el hombre cuando se une a su mujer, cuando hay matrimonio, viene a ser una unidad, sí, un mismo propósito. Habla unidad en todo, unidad en propósito, unidad en planes, sí, unidad, uno. Al igual que cuando el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 allí habla y dice que Dios es uno, utiliza la misma palabra, ekhat, que significa que Dios es uno en la pluralidad de personas. Y el Señor quiere que el hogar, note que así como Dios es uno en la pluralidad de personas, quiere que nosotros seamos uno en el hogar. Y hay una realidad y es que dice que si no hay unidad, no va a prosperar esa casa. Por lo tanto, cuando nosotros somos temerosos de Dios, hombres y mujeres temerosos de Dios, siempre procuramos la unidad. ¿Sí? Siempre lo procuramos. Mantenernos así, como la gallina cuando tiene varios pollitos y se echa y extiende sus alas y los atrae, ¿no? Unidad. Unidad con la esposa o con el esposo, unidad con los hijos, ¿sí? Y este es el propósito del Señor. Y noten algo, una familia bien unida es una familia que refleja la presencia de Dios allí. No podemos permitirlo. Yo les voy a invitar, mis hermanos, hablando porque estamos hablando de intimidad y crecimiento con Dios en el ámbito familiar este mes. Y quiero invitarles a que no seamos nosotros que tengamos una vida espiritual, nosotros y nuestros hijos, nada que ver con ese asunto.
tenemos que impulsar esto en el ámbito familiar, ¿sí? Que crezcamos todos, que unidos vamos a la iglesia, unidos oramos, unidos, inclusive les decimos, oremos por esto, ¿sí? Tenemos este propósito, tenemos este plan. Ya los niños así de 8 o 9 años ya entienden. Podríamos incluirlos en algunos planes familiares, ¿sí? Y invitarlos muchísimo a buscar de Dios. Algo que he estado enseñando en la lección número 3 de la oración en la escuela de discipulado es recordar por las razones por las que debemos orar. Y, una de las, y regularmente miramos dos razones por las que se ora, ¿no? Oramos regularmente por la economía y por salud. Regularmente esas son las razones por las que se ora. Pero muy poco se ora por la vida espiritual. A propósito, ¿qué tanto le dice usted al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo? ¿Qué tanto ora usted por su área emocional? Donde usted dice, Señor, permíteme tener tu carácter, tu firmeza, ¿sí? Porque vemos personas físicamente o saludables y económicamente prósperas, pero emocionalmente destruidas y espiritualmente vacíos. Y esto es muy importante mirarlo porque en el ámbito familiar debemos procurar revisar a nuestros hijos cómo está espiritualmente. ¿Sí? ¿Cómo están? Esta mañana le preguntaba a mi hija cuando se iba a ir al trabajo, ¿cómo estás, amor? ¿Sí oraste? ¿Sí? No se trata de cantaletear, se trata de velar. Cuando de pronto hemos estado como muy distantes, venga, oremos a Dios, ¿sí? Vamos a la iglesia. Yo sé que constantemente están conmigo en todo este ámbito, ahí están, ¿sí? Pero debemos velar todos, toda la iglesia, velar por la unidad, ¿sí? En todo. Escúcheme bien, la unidad en todo. La unidad en la fe, la unidad en el vocabulario, la unidad en el trato, la unidad, todo esto se enseña, la unidad en la voluntad de Dios, en el temor a Dios, hay que procurarlo. Cuarto, el carácter de Dios se ve en la formación de la familia. Y note que dijimos que el hogar o la familia está diseñada para reflejar a Dios. Y el carácter de Dios se ve en la formación familiar. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así, pueden leer conmigo, así como qué, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga, esto es bien interesante, ¿no? Note que está hablando para reflejar a Dios. El hogar está diseñado y habla y le dice o nos dice a los maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo? Lo dio todo. Hasta la muerte. Y está hablando que nosotros los maridos debemos amar a nuestras mujeres hasta la muerte. Yo pensé que todos los hombres iban a decir amén. Vuelvo y les doy una oportunidad. ¿De acuerdo? Maridos deben amar a sus mujeres hasta la muerte.
Qué bueno, también cuando se quedan callados es porque Dios les está hablando, ¿no? Porque no podemos esperar, noten esto, que es este el temor a Jehová. Porque muchas personas dicen, ay Señor, yo sí tengo mucho temor a Dios, yo hago la voluntad de Dios. Tal vez no dice groserías, tal vez va a la iglesia, tal vez no roba, no mata, sí. Pero la pregunta, tal vez no insulta a la esposa ni la maltrata, pero hay muchas mujeres que se están quejando porque el hombre no da nada por ellas. Esto es muy importante. O sea, la presencia de Dios, el carácter de Dios se ve en la formación de la familia. ¿De acuerdo? Quinto, no me voy a demorar mucho. El carácter de Dios se ve en el amor a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y todo esto estamos hablando dentro del hogar, ¿no? En la familia. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de quién? Del Señor. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo que está diciendo, papás, no sean, no lleven a sus hijos al límite para que sus hijos exploten. Eso también es cierto. Yo conozco muchos padres que cogen a los muchachos, los mandan, les dicen cosas feas y llevan a esos muchachos a quererse ir de la casa y bueno, cosas como esas. Yo creo que ustedes han visto eso. Sí, yo creo que ustedes los han visto. Y yo he visto padres cristianos que hacen eso, que alegan por todo. Uy, Dios mío. Que todo el tiempo están regañando a sus hijos, le dice que ya si lo puso ahí está mal, si lo puso allí está mal. No hay sabiduría en la crianza de sus hijos. Y sabe que para criar a los hijos hay que tener mucha sabiduría. Hay padres demasiado consentidores que están dañando a sus hijos. Pero hay padres demasiado radicales que tienen a los hijos desesperados y no saben qué hacer. Por eso habla la palabra del Señor y dice, vosotros, padres, no provoquen a ira, no hostiguen a sus hijos, sino que críenlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor, con sabiduría, disciplinadamente, con una disciplina, una disciplina espiritual, una disciplina de la casa, de orden en la casa, una disciplina educativa, una disciplina en cada área, ¿sí? En cada área, una disciplina, que los hijos sepan qué hacer. Yo siempre lo he dicho que el problema de los hijos no es la rebeldía de los hijos. El problema de los hijos es la indisciplina de los papás al educar a un hijo. Voy a hacer un paréntesis para dejarle una lección. Cuando un hijo votó esto, y usted lo cogió y lo regañó, y al otro día el niño votó esto, y usted lo cogió y le pegó, y al otro día el niño lo votó, y usted le dio unos picos, y le dice, ay, si usted sí es desobediente, y le da unos besos, y le dice, ¿quién es el niño más desobediente de toda la casa? Y lo felicita. El problema no es del niño, es que el niño no sabe y piensa que el día que lo regañó era porque usted estaba neurasténico, fastidioso. Y el día que no le dijo nada, entonces dice, ese día yo no sé por qué, pero el otro día me dio picos. Entonces no sabe el hijo, no lo crió en disciplina ¿de quién? Del Señor, le faltó sabiduría. Pero si usted
todas las veces que el niño bota el lápiz, él tiene la misma disciplina, entonces va a entender y no va a estar airado, sino que comprenderá que eso es las consecuencias de haber votado, de haber desobedecido. Se necesita sabiduría en la crianza de los hijos. Es muy importante. Es muy importante que los padres estén de acuerdo en la disciplina. Cuando hablamos de la disciplina no estamos hablando de castigo solamente, o no estamos hablando de castigo, sino en la disciplina. Si nos disciplinamos a llevar el plato a la cocina después de comer, llevémoslo todos. Criadlos en disciplina. Y dos, en la amonestación del Señor. O sea, si amonestamos, si regañamos, si llamamos la atención, que sea con un fundamento, si les enseñamos principios que sean con el respaldo de Dios. Si le decimos que tocar a una persona, a la novia, está equivocado y es pecado, mostrémosle por qué es pecado. Si le decimos que decir malas palabras es pecado y es incorrecto, mostrémosle por qué es pecado. Y seamos ejemplo. No hay nada más terrible que un papá fumando cigarrillo y diciéndole al hijo, no lo vaya yo a ver fumando porque le doy en esa cara. O diciendo groserías y después dice, no diga groserías, que eso está mal. Note que se necesita el temor de Dios en nosotros para infundir temor de Dios en ellos. Esto es muy importante. Punto sexto. El carácter de Dios se ve en la corrección a sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿Puede leer ese texto, por favor? Y está hablando porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, si usted se porta mal, Dios también lo disciplina. Si yo me porto mal, Dios me disciplina. ¿Sabía eso? Ahora, el Señor dice que Él al que ama disciplina y también y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora el versículo 8, versículo 7, perdón. Verso 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Inclusive hace una pregunta. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y esta disciplina que está hablando es de corrección, tal vez con una varita, tal vez, ¿sí? Con un azote. ¿Alguno de ustedes le dieron un correazo cuando estaba pequeño? ¿Por casualidad? ¿Sí? No fui a mí solo. Ahora, esto es importante, ¿sabe? El carácter de Dios se ve en la corrección de los hijos. Allí también se ve el carácter de Dios. Hay padres que cogen a los hijos a matarlos. ¿Cierto? Hay padres que cuando el hijo falla o hay que corregirlo, en vez de coger la falla del niño fue una fallita pequeña y el papá lo coge, le da juguete, lo insulta, le dice de todo, lo maldice y lo manda a encerrarse en el cuarto. Eso no es disciplina. Eso es maltrato.
Pero también están los padres que el hijo puede hacer lo que quiera, inclusive dice, ay, usted me hace eso porque como sabe que yo nunca le pego. Note los dos extremos, ¿cierto? Y vemos hijos que dicen, no, a mí nunca me toca. Y aquí hace una pregunta y dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, en la disciplina también está el carácter de Dios. Hay papás orgullosos, nunca le di un correazo. Me le cuento una cosa. ¿Sí? Y Dios dice, hace esa pregunta en su palabra. ¿Qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Por lo tanto, todo habla la palabra del Señor y está estructurado el hogar, la familia, la manera de corregir, la manera de amarnos, la manera de cuidarnos, la manera de proveer, la función del hombre, la función de la mujer. No hemos puntualizado, no hemos profundizado en ninguno de ellos, pero los encontramos en la palabra. Y es muy importante. El carácter de Dios se ve en la manera también en que impulsamos a nuestros hijos. Estoy en el punto 7, ya voy a terminar. Salmos capítulo 127, versículo 3 al 5. Salmo 127, 3 al 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pero habla como saetas en manos del valiente son los hijos. También ese propósito nosotros impulsamos a nuestros hijos cuando luchamos por ellos, cuando les infundimos valor, cuando procuramos, escúchenme bien, cuando procuramos que nuestros hijos crezcan ministerialmente. Hay padres que nunca han tenido una función en ningún ministerio, vienen con sus hijos siempre, pero tampoco establecen, impulsan a los hijos a servir al Señor. No podemos ser eternamente existentes a la iglesia allí sin ninguna funcionalidad. Y uno de los impulsos que debemos dar nosotros a nuestros hijos es que sirvan al Señor. Uno de los impulsos que debemos dar a nuestros hijos es que se casen. Impulsos. ¿Sí? Orientarles, impulsarlos, abrirles algunas oportunidades al nivel que tenemos, pero los impulsamos. Amén. Allí también se ve el carácter de Dios. Note que Dios nos ha impulsado. ¿Sí? Dice el Señor en su palabra, hágale, yo te cuido. ¿Sí o no? No temas, yo estoy. ¿No se sabe en el versículo? ¿Qué dice el Señor? No temas, yo estoy contigo. ¿O no es así? Yo te ayudo. Todo eso lo habla el Señor. Y es importante tener en cuenta que ese es el carácter de Dios para con nosotros y ese debe ser el carácter nuestro que refleje la presencia del Señor. Y termino. El carácter de Dios también se ve en la formación de la fe en nuestra casa. Cuando hablamos de la formación de la fe, estamos hablando de establecer nuestra confianza en Cristo, velar por la salvación de ellos, por la vida eterna de ellos. ¿De acuerdo? Velar.
Y allí se ve el carácter de Cristo. Acuérdense que el Señor dice que hay partes en el libro en los evangelios donde dice que el Señor tuvo compasión de ellos, sí, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Se acuerdan? Y todo esto es cierto, y cuando miramos, es muy importante el libro de Malaquías, que lo leí hace unos días, capítulo 2, versículo 14, y termino allí. Malaquías 2:14. Perdón, 2:15. Malaquías 2:15. La primera parte dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Diga conmigo, una descendencia para, para Dios. Yo creo que esto debe ser un principio que formamos nosotros que cuando nos pregunten cuál es el sueño con sus hijos, ¿qué debemos responder? ¿Cuál es el sueño con sus hijos? ¿Mm? Porque a veces decimos, no, que sean profesionales, que tengan harta plata, que sean empresarios. Y ahí los estoy proyectando. Inclusive hay padres que se mofan, no vamos a usar la frase se mofan, se enorgullecen y constantemente realzan esa parte. Uy, ahí los saqué adelante. Son buenos empresarios. Pero sabe que nuestra tarea es que ellos sean una descendencia para Dios, que reflejen al Señor. Entonces, mis hermanos, termino diciendo lo siguiente para que usted lo apunte. Usted que está tomando apunte, lo voy a dictar despacio. Y es: la familia debe ser vista, tratada y proyectada según el propósito del Señor. Amén. Vuelvo y lo repito. La familia debe ser vista por usted. Usted la debe ver, debe tratarla y debe proyectarla según el propósito de Dios con la familia. Esa niña que tiene los brazos, Leo, debe ser vista, tratada y proyectada según el propósito de Dios con ella. Amén. Esto no se trata de religiosidad, ¿sí?, ni de fanatismo. Este es el orden y este es el propósito del Señor con la familia. Note que la familia debe reflejar la presencia o debe reflejar el amor de Dios. Amén. Oremos al Señor.